Bienvenidos a Contraliteratura. Hoy día les quiero conversar de la segunda parte de la lectura de La palabra quebrada del grandísimo Martín Serra. Lo volví a leer en estos días y realmente me sorprende cómo un pensador puede tener tal claridad para plantear lo que piensa. Realmente es admirable. La segunda parte de La palabra quebrada apunta sobre todo al mundo burgués, mundo materialista, mundo que incluso podemos considerar una forma de pensar, una mentalidad, dicho sea de paso, la cual tiene entre sus representantes a dignísimos escritores, prácticamente todos los del siglo XX, obviamente, y que fue la única clase social, según Martín Serra, que tenía la capacidad y la posibilidad de crear literatura, novela, moderna, además de el ensayo. ¿Qué es lo que pasa con el burgués, que es esta clase que crece en las ciudades? Esto aparece en las ciudades. Primero hay que considerar que son un grupo de personas que creen en la ciencia como la única verdad, como el mundo verdadero. O sea, la ciencia sería el mecanismo con el cual se puede acceder a la realidad, en comparación al pensamiento medieval, que era un pensamiento que consideraba que la verdadera realidad estaba en otra parte. Dios, la transmigración de las almas, la resurrección, el cielo, la continuidad en el samsara, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades. Así se le llama en otras culturas. Recordemos esta noción de sabiduría perenne de René Guénon. Esta gente, al creer en la ciencia nueva, de cierto modo siente que está matando al mito. Siente que se emancipó del mito. Como que la naturaleza humana se escapó y la naturaleza física se escapa del mito, de esta explicación sobrenatural del mundo. Los principios de esta clase pensadora son la libertad individual, la igualdad de derechos y la tolerancia, siempre desde el punto de vista material y siempre entre varones. O sea, al final, ¿para qué andamos con tonteras si ellos son los que proponían todas estas ideas que parecían increíbles, ¿cierto? El burgués, en tanto persona individualista y materialista, y aquí va un mensaje para usted que está escuchando esto, así como yo que lo estoy diciendo, ¿en qué grado caemos en el pensar material? Porque ocurre que el burgués, más que ser una persona de ideas solamente o de ideologías, aunque cae en ellas, eso ya queda para otra conversación, es un personaje de actos. El burgués se define a sí mismo por sus actos, le da mucha importancia a lo que se ve, a lo que se puede contar, relatar, a lo que se puede admirar. Entonces, como el burgués entiende la vida como una especie de repertorio, un repertorio de empresas, de acciones, tareas concretas, muy definidas, el hacer algo y contarlo para que se sepa, tenemos que hay una importancia mucho mayor que en la del resto de personas que habitaron el mundo previo a la burguesía, de aquello que podemos mirar. Al burgués le interesa cómo se ve, utilizar esa polera de la banda que nos gusta, esa chaqueta distinta a la que usualmente ocupa la gente, el peinado, el corte de pelo, etcétera. Esas son características burguesas, en tanto yo las estoy utilizando como un distintivo, ¿ya? Soy burguesa en la medida en que mis actos me delatan. Aquí siempre obviamente lo hablo desde el punto de vista de una descripción, más que un juicio, pero todos tenemos algo de burgués. Cuando yo me pongo mi polera de Iron Maiden, hay una manifestación individual, por mucho que
el burgués diga que le importa, porque a él le gusta, que no le importa lo que el resto diga. Lo importante es que está queriendo diferenciarse, demostrar lo que le gusta, lo que quiere hacer. Hay un dato para ir descubriendo los burgueses. Deben ser hoy en día el 80-90% de la población de mi país. No sabría decir del resto. Y el burgués obviamente tiene una fascinación por lo cotidiano, lo común y corriente, el edificio, la vereda, una calle. Si ustedes leen literatura chilena actual, van a ver que hay una fascinación absoluta por nombrar calles, referirse a un lugar concreto, decir una música que está escuchando, nombrar al artista. Un ejemplo internacionalmente conocido de literatura, por ejemplo, burguesa, es el señor Murakami Haruki de Japón, de literatura absolutamente burguesa. Y mucho dato pop, mucho lugar común, distinguible. A mí me encanta leerlo. Y ahí podemos ver 100% una cuestión material. Murakami se mete más en la parte material que en la parte espiritual, por ejemplo. Si bien hay viaje y reconocimiento interior y todo, es muy distinguible desde el punto de vista de su estilo, el nombrar marcas, el nombrar a los artistas, el distinguirse, el dejar de lado la ambigüedad. Le encanta nombrar calles, ciudades, restaurantes que existen o referencias que cualquier persona podría identificar. Hay otro aspecto de lo burgués que no puede quedar de lado, que es el mercado. Pensemos, primero el mercado aparece físicamente como el lugar en torno al cual se empieza a edificar la ciudad. Después eso es lo que hoy en día conocemos como las plazas, ¿cierto? La plaza de armas. Esos lugares eran originalmente o se utilizaron en parte como lugares de intercambio. Se vendían cosas. Hoy en día también hay gente que todavía tiene su puesto ahí en las plazas. Pero luego el mercado obviamente pasa a ser lo que hoy en día identificamos como mercado, que es este concepto relacionado con el dinero y que ayuda a describir fenómenos económicos, el mercado. Y el burgués obviamente empieza a tener el mercado como centro, el mercado como algo que siempre se está observando, siempre estamos mirando por el rabillo del ojo. Esto se mete obviamente en la experiencia del escritor, porque el escritor en su origen, la literatura, tiene una virtud que me parece fundamental por su complejidad y por el desafío que nos supone a nosotros que estamos leyendo, que es el hecho de que se mete en lo más oscuro del ser humano, en lo más bajo, sin miedo, sin juzgar muchas veces. Y podemos identificar cuestiones súper sórdidas. Pensemos en ejemplos bien tradicionales. Por ejemplo, vamos desde lo más palpable. Si uno lee a Charles Bukowski, vemos que está metido en lo más bajo socialmente. También se puede ver eso mismo en Charles Baudelaire, pero en un sentido mucho más elevado desde el punto de vista formal, al menos. Ambos son burgueses. Obviamente nuestro querido Edgar Poe, nuestro santo burgués absoluto, y nuestro Albert Camus. Tenemos muchas formas de entrar en la oscuridad, pero veamos los diferentes tipos de oscuridad. Si bien Bukowski, al igual que Baudelaire, se meten en lo social, en lo más bajo, ¿cierto? Lo prohibido, las drogas, el vino, el copete, el alcohol, como ustedes quieran llamarle, la noche. Tenemos a un Edgar Allan Poe también que se mete en la oscuridad de otra manera, como una oscuridad psicológica, ¿cierto? En la oscuridad que habita dentro de cada persona. Y Albert Camus se mete en una oscuridad súper extraña, como
muy... Qué interesante pillar una palabra para describirlo, pero es como un muro blanco, así lo puedo definir, algo que no tiene mucho contraste dentro de lo que se está narrando, pero sí nos está presentando una parte oscura del ser humano, sin decirnos directamente que esto es oscuro, esto está mal. Y para qué hablar de otras novelas donde podemos conocer ya aspectos sórdidos de la naturaleza humana. Ocurre que en la medida que el autor logra reconocimiento, porque el escritor, en la época en que la burguesía florece, empieza a alejarse de los mecenas, ya deja de necesitar que le pasen plata, porque empieza a formarse la noción de público, el público lector, la gente que compra libros y que empieza a dictar de cierto modo la norma. Ahí aparece esta frase de que el mercado se regula solo. Claro, los lectores lo regulan al final. Hay una persona que a la larga, ¿cierto? No es que ella sola maneje todo, pero influye en lo que va pasando, en todo lo que está involucrado con el mercado. Entonces el escritor, al involucrarse con el mercado, empieza a alejarse de esta miseria y de esta oscuridad, razón por la cual cuando nosotros leemos a un artista que ya se ha aburguesado en lo absoluto, nunca más puede volver a lo que hizo en un principio. Pensemos en una banda que me encanta, como los Arctic Monkeys. Si uno escucha su primer disco, su segundo disco, todavía había aspectos sociales descritos así como desde la calle misma. Y si uno escucha ya sus últimos discos, lo social está tocado de una manera conceptual prácticamente. Una crítica social al mundo moderno. Exquisita música, ¿eh? Pero va cambiando la forma en la que se presenta porque se aburguesa, o se accede materialmente a todo lo que se carecía en algún momento. Todo lo que carecía en algún momento. Con muchas bandas pasa lo mismo, ¿cierto? Hasta en el mundo punk. Aunque mucho menos. Esa es quizás la única música real junto al metal que nos va quedando. Que mantiene ese estilo de vida realmente. Que sigue moviéndose en el under, que es lo que creo que nos va a salvar a la larga. En este alejamiento entonces de la miseria, el escritor empieza a entender el mundo de una forma más intelectual, de una forma más indirecta, como en tercera persona. Porque ocurre que la miseria llega a un punto en el que se agota su relato, y ahí el escritor se ve obligado a cambiar su registro, su tema, y pasa ya a una dimensión distinta. Puede observar. Y la gracia del escritor de ensayos, que nace de todo esto en algún punto, 1500, por ahí, es que puede mirar el mundo. Y me hace recordar esto inevitablemente a los filósofos griegos que necesitaban de cierto modo no trabajar, tener a alguien que le diera el tiempo de poder pensar y de reflexionar. El escritor de ensayos prácticamente es eso, pero habita directamente en la metrópolis, como su día a día. Se aleja entonces de esta noción de la Edad Media, donde el mundo era el otro mundo, porque a nosotros nos interesa lo material, lo técnico. Ya no nos sentimos como una especie de eterno extranjero en este mundo, sino que podemos ser los dueños del mundo, podemos observarlo y nos morimos y se apaga la tele y chao. En la Edad Media recordemos que nos entendíamos nosotros como transeúntes de este mundo, porque no se relegaba a Dios a nada, era lo primordial. El burgués en cambio relega a Dios al mundo de las ideas, a lo mejor a los valores. En vez de hablar de Dios directamente, tenemos que plantearle a la gente los valores que Dios transmite. Entonces ahí la gente, miren, aparece esta idea de que no cree en Dios, pero sí está de acuerdo con los valores del lugar, o de la iglesia, o del colegio. La verdad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia.
oh, estoy de acuerdo con todo eso, pero no creo en Dios. Hay harta gente que dice eso, como que estudian en una institución creyente, pero no están de acuerdo con la creencia, sino con los valores. Esa es una distinción 100% burguesa del mundo. No necesito experimentar lo otro, me basta con los valores, que es lo que puedo ver, que es lo que puedo observar, lo que me sirve de cierto modo como un comodín frente al mundo que me rodea, pero no hay ninguna exigencia para utilizar ese comodín en un determinado momento. La visión burguesa entonces, como visión esencialmente intramundana, terrenal, no va a utilizar a Dios más que como algo ornamental, como una postura crítica prácticamente. ¿Quiénes triunfan entonces? ¿Cuáles son los escritores que, curiosamente, burgueses, no pierden en calidad, no se les puede considerar una basura, como otros escritores sí, y es que ellos no se alejan de esta miseria humana, de esta oscuridad humana que nos rodea? No se traicionan a sí mismos con el mercado, no se venden, no escriben para gustarle al resto, escriben lo que quieren escribir. Escriben como Juan Carlos Onetti, no le importaba lo que dijeran en la tele, lo que le dieran un premio, que los lectores aquí, que el editor acá. No estaba ni ahí, él escribía y le publicaban libros y era feliz por eso. Esa es la forma correcta en la que el burgués puede lograr llegar a ser un intelectual y enfrentar el mundo desde los conceptos, que no es tan fácil, sino cualquiera escribiría ensayo, sino cualquiera pensaría de forma ordenada, y eso no pasa. Aparece una gran fe en la razón, en el pensar lógico. Hoy en día tenemos que pensarlo desde Wittgenstein en adelante. Este pensar lógico no es la misma lógica que la que tenía Montaigne, pero siguen el mismo rastro. Buscar entender el mundo desde premisas cuantificables, observables idealmente. Entonces el burgués busca cambiar el mundo radicalmente, pero desde una posición que en ocasiones no conoce el mundo, no está ahí, no mete las patas al barro, no mete las manos al barro, sino que lo ve desde afuera. Mientras no olvide eso, va a tener una visión mucho más trascendental, va a ser leído. Porque todo burgués, o escritor burgués, consciente, a la larga, pertenece a la burguesía desencantada. Me gusta lo material, me gusta la ciencia, adoro la razón, pero no basta. No basta. Y en ese no basta está la gran pregunta. ¿Qué falta? Y tal vez la respuesta esté en aquello que ha sido negado justamente por la burguesía durante siglos, que es esa otra verdad en la cual puede que esté la respuesta real. Bien, con eso me despido desde esta trinchera intelectual contra literatura, a contracorriente, como parte de la contracultura. Cuídense y lean y vean películas.